Bueno, pues tengo aquí a mi izquierda a Miguel Ángel Morinigo, que es ya un asiduo de los eventos organizados por CEDMAR, igual que Javier Alarcón, es así de masoquista. Voy a leer una breve reseña de su currículum. Es licenciado en Biología por la Universidad de Málaga y doctor por la misma universidad en el año 87. Tuvo una formación posgrado en el Instituto Robbins de la Universidad de Surrey, en Reino Unido, y en el Departamento de Microbiología y Parasitología de la Universidad de Santiago de Compostela. Ha sido investigador en diferentes proyectos y contratos de investigación, en 27 de ellos como investigador principal. Ha publicado 145 artículos, que da vértigo oírlo. Ha tenido 170 comunicaciones en congresos, dirigido 13 tesis doctorales, lo cual denota su amplia actividad académica e investigadora. En el año 2017 ganó el tercer premio en el primer concurso bianual Argentina-España sobre aditivos naturales aplicados a la salud animal, otorgado por la empresa Betson. Cuando tú quieras. Muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, pues como los ponentes anteriores, agradecerle a la organización, especialmente a Julio Maroto, el contar conmigo, porque la verdad es que te tratan tan bien que nunca puedes decir que no. Es un placer asistir a las jornadas que organizan. Bueno, pues yo voy a tratar de poner un poquito en contexto a los probióticos, porque claro, me dijo Julio, bueno, pues tú como trabajas en probióticos, habla de probióticos, ¿qué vas a hacer? Pero tienes 20 o 25 minutos, así que cuéntame el estado del arte. Digo, esto es un arma envenenada, porque claro, en 25 minutos hablar de probióticos, así que lo que voy a hacer es hablar de alternativas a los probióticos, que es lo que voy a tratar de explicarles a continuación, si soy capaz de encontrar esto. Bueno, los probióticos, ya nos lo ha dicho el primer ponente, Wilson, precisamente, bueno, pues surgieron un poco como una alternativa al empleo de los antibióticos. Antibióticos que a su vez se estaban utilizando porque, bueno, el cultivo intensivo de los peces deriva en una serie de problemas como son las enfermedades. Un cultivo intensivo los debilita inmunitariamente y están los patógenos para hacer su llamada de atención y producir las enfermedades. Se trata con antibióticos que tienen un impacto ambiental enorme y sobre todo el problema es el enorme problema de resistencias que crea la aplicación de esos antibióticos, no solo ya para tratar las enfermedades de los peces, sino lo que es más grave después es su paso a la cadena alimentaria y ese problema de resistencia se puede transmitir a los humanos. Por tanto, bueno, los probióticos, como digo, surgieron como un arma de biocontrol para, de una forma más natural, pues intentar controlar la expansión de esos patógenos productores de las enfermedades. Pero la verdad es que los probióticos tienen muchos más efectos beneficiosos, como puede ser, y también nos lo decía el primer ponente, pues el tratamiento de la mejora de la calidad del agua, la inmunoestimulación. Se ha visto que hay probióticos que son capaces de modular la microbiota intestinal, con lo que todo eso puede tener de connotaciones, porque, bueno, pues hablando de microbiota intestinal, pues cada vez se está viendo que tiene más implicaciones funcionales. En humanos, que son en los que primero se estudian y después cuando se pasan a peces, pues se está viendo que también. De hecho, de ahí se derivó después pues un poco la aplicación de los que se denominan los prebióticos, que no son ni más ni menos que sustancias, fundamentalmente carbohidratos, que lo que hacen es beneficiar a los probióticos, te permiten el crecimiento de grupos microbianos, beneficiosos. O, por ejemplo, los simbióticos, que es la aplicación conjunta del prebiótico que beneficia al probiótico en cuestión. Por tanto, hoy día ya lo que es el uso de los probióticos está más que consolidado, con limitaciones, como también nos decía Wilson en la primera ponencia. Aquí sencillamente, bueno, pues pueden ver el despegue que tuvo a partir del año 2000 todas las publicaciones que se han llevado a cabo sobre probióticos. Ha tenido un crecimiento espectacular.
ahí se ha podido mostrar un montón de acciones, de efectos biológicos beneficiosos que han salido en numerosísimas revisiones. Estas que les pongo aquí, bueno, pues son las últimas revisiones que han aparecido recientemente. Es decir, periódicamente te siguen apareciendo revisiones donde se puede ver esos efectos beneficiosos en diferentes ámbitos. De manera que hoy día, bueno, podríamos determinar varias líneas en las que está haciendo la actuación en estos probióticos. Uno es cómo surgieron como arma de biocontrol, se sigue buscando, se sigue ampliando el conocimiento sobre las interacciones entre los probióticos y los patógenos, más que nada para irnos dotando cada vez de armas para luchar contra los patógenos de una forma más fina, dirigiéndonos a aspectos muy concretos del proceso de virulencia y no tanto desde aspectos generales. Después, también en la determinación del carácter del probiótico, porque claro, cuando uno habla de bacterias probióticas, rápidamente nos vamos todos a las bacterias acidolácticas. Pero son las bacterias acidolácticas porque son las beneficiosas para el ser humano, pero realmente las bacterias acidolácticas y Pediococcus lactici, por ejemplo, es una bacteria acidoláctica y es la única que está aceptada en la Unión Europea, bueno, pues realmente no es un grupo muy representativo dentro de lo que es la microbiota de los peces. Es cierto que son bacterias beneficiosas, que tienen efectos que son adecuados, pero bueno, ahí siempre hay un debate entre los que nos dedicamos a los probióticos, entre, oye, ¿utilizamos siempre probióticos alóctonos, caso de las bacterias acidolácticas, o buscamos un probiótico autóctono, que se supone que estará bastante más adaptado al pez, al pez o al organismo acuático al que lo vamos a aplicar? Entonces ya os digo que ahí hay un debate que no hace nada más que complicar todo el tema. Pero es que también cuando hablamos de carácter probiótico debemos de empezar a contemplar un conocimiento más exhaustivo de lo que es las capacidades moleculares de esos probióticos, porque se han enfocado mucho al biocontrol, pero como también hemos escuchado en la primera ponencia y ahora estoy comentando, bueno, pues es que la pléyade de efectos biológicos no se quedan restringidos al biocontrol. ¿Cómo podemos llegar a conocer eso y cómo podemos llegar a manipularlo? Que eso es un poquito de lo que os voy a hablar ahora. Todo eso, a nivel de investigación, pues tiene un tercer aspecto, que es la optimización de la aplicación industrial de los probióticos, que como también nos ha dicho Wilson, pues es un problema. O sea, porque es que realmente cuando hablamos de aplicar los probióticos ya a un nivel fuera del laboratorio, pues empezamos a tener problemas. Yo me acuerdo precisamente en una reunión del CESMAR que organizó Julio allí en Vigo, en la última edición a la que fui, que iba el representante español en la Comisión Europea para lo que era la acreditación de probióticos, y me hundió la moral, porque me vino a decir que en el último año habían tenido 700 solicitudes y no habían aprobado ninguna, porque son muy restrictivos para aprobar todos los probióticos, a no ser que estén en la lista buena, que son la de las bacterias acidolácticas y Bacillus, y que con todo y eso es muy complicado acreditarlo, porque se acreditan para el efecto que tú demuestras que es beneficioso. Es decir, no dices, no, es que es positivo. No, tú tienes que decir para qué y demostrarlo. Y a partir de ahí tienes que encontrar a quien te pague o lo que es la acreditación, que bueno, pues vino a decir que suele oscilar entre 500.000 y 1 millón de euros. Como se podrá comprender, es un grupo de investigación, ya nos gustaría, pero es inviable. Y encontrar la empresa que quiera hacer ese paso cuesta mucho. Pero es que además han empezado ya a aparecer algunos trabajos, que os pongo aquí algunos, que son recientes, del 20 y del 21, donde se empieza a hablar ya de que hay microorganismos que se aplican como probióticos, pero que empiezan a dar problemas.
De hecho, ya hay un caso constatado en humanos de septicemia producida por un probiótico, por una bacteria acidoláctica, en un inmunodeprimido, lo cual, bueno, pues puede entrar dentro de lo previsto. Pero es que en peces ya se han empezado también a detectar casos de esos que están muy relacionados con el estado de salud en el que se encuentra el pez. Ya os he comentado inicialmente que, bueno, las condiciones de cultivo cada vez son mejores, pero el estrés es uno de los factores que siempre nos vamos a encontrar en el cultivo de peces. Y ya hay casos donde los probióticos pues, están implicados, bueno, algunos probióticos, por ejemplo, uno de ellos es Bacillus, que es uno de los que está en la lista de microorganismos buenos. Bueno, pues ya hay algunos casos que se cuentan como que han producido algún daño. Por tanto, igual que los probióticos aparecieron como una alternativa al uso de antibióticos, pues ¿por qué no vamos a buscar alternativas al empleo de los probióticos como tal? Porque claro, Wilson, que me ha venido estupendamente tu presentación, porque digo, me está llenando el terreno para que yo ahora pueda decirlo. Nos ha dicho que los probióticos tienen que ser microorganismos vivos. Bueno, ¿y qué pasa si los matamos? ¿Qué pasa si analizamos sus productos extracelulares? Ya no tenemos por qué darlos vivos. Claro, obviamente tendremos que demostrar que viene ese microorganismo muerto, que es lo que se llama el paraprobiótico, porque aquí por ponerle nombre siempre le vamos a poner nombre a todo. Pues los paraprobióticos, que no es ni más ni menos que esos microorganismos, esos probióticos, que siendo beneficiosos, pues ahora los vamos a inactivar por calor, por tratamiento con químicos, por algún tipo de efecto que los inactivamos y los vamos a aplicar. O bien, como os decía, vamos a romperlos, vamos a obtener esos extractos, igual que estaba escuchando antes que bueno, se está usando ya los extractos de algas y parece que dan unos resultados muy buenos. Bueno, ¿por qué no podemos preparar extractos a partir de los probióticos donde estén esos restos celulares, donde recuperemos sus productos, sus metabolitos secundarios que tienen una importancia dentro de lo que es el mundo microbiano extraordinario? Bueno, ¿y por qué no los aplicamos como tal? No los aplicamos vivos. ¿Ventajas de su aplicación? La primera, estamos evitando la potencial patogenicidad. Hay que demostrarlo. Pero bueno, el que un microorganismo esté vivo, un microorganismo que está vivo se puede multiplicar. Y si tiene un efecto negativo, lo va a amplificar. Por tanto, está claro, estamos reduciendo la posibilidad de que se multipliquen. Los hemos matado. Segundo, va a haber una mayor vida del producto como tal. Porque el probiótico, cuando se ha estado haciendo aquí la presentación de cómo se podía preparar el pienso, pues efectivamente hay etapas en las que el probiótico se puede matar. Hay técnicas que pueden preservar, pero las reducciones en la viabilidad son enormes. O sea, aunque se encapsulen, porque no es un ambiente, o sea, los piensos son ambientes agresivos para los microorganismos. Tienen un potencial de agua, por ejemplo, mínimo. No son buenos medios. O sea, se producen unas tasas de mortalidad extraordinariamente altas. Nosotros hemos llegado a comprobar que la viabilidad del probiótico que utilizamos como modelo para trabajar, bueno, pues se ve reducida prácticamente al 90% en las primeras 48 horas. Entonces, bueno, es un problema. Por contra, bien los paraprobióticos, bien los posbióticos, que serían esos productos extracelulares, pues son de fácil asimilación y además tienen una mayor facilidad de almacenamiento, porque los probióticos, si los vas a almacenar, bueno, pues tienes que evitar tenerlo a unas temperaturas ambientales pues, como son las normales, las tienes que tener refrigeradas, en fin, tiene sus problemas. De manera que, bueno, pues ahí está el interés que cada vez es creciente. Ahí os pongo una figura donde se puede ver las distintas publicaciones que han aparecido en el año, ya no me acuerdo si es el 2020 o el 2021, referidas pues a paraprobióticos o a posbióticos. Ahí veréis pues, que hay
bacterias inactivadas, están los propios probióticos, los productos extracelulares, pero vamos, que hay un creciente interés en la aplicación de estos productos. Y es de eso de lo que yo voy a tratar ahora de hablaros y mostraros, bueno, pues algunos de los resultados que se han podido tener. ¿Y por qué tienen interés? Bueno, pues tienen interés porque lo ideal sería ver que los efectos beneficiosos que producen los probióticos somos capaces de repetirlos aplicando únicamente esos productos extracelulares o esos extractos. Pero partimos con una ventaja importante. En esos productos extracelulares, en esos posbióticos, bueno, pues vamos a tener los ácidos grasos de cadena corta que producen los microorganismos, vamos a tener polisacáridos, vamos a tener factores de crecimiento que producen muchos, vamos a tener distintos componentes celulares que son los que vamos a tener que ensayar. Pero es que además, y ahí no sé si esto funciona. No. Aquí, esto que os pongo es ni más ni menos que veáis, esto es una curva de crecimiento bacteriano, una típica curva de crecimiento bacteriano, donde se ve, bueno, pues la fase de adaptación, lo que es la fase exponencial, que es cuando el microorganismo está creciendo a una velocidad muy alta, y después viene lo que es la fase estacionaria, que normalmente es cuando empieza a aparecer cuando empieza a faltar un nutriente, lo que es el nutriente limitante. Y normalmente esa fase estacionaria es muy interesante. ¿Por qué? Porque es donde el microorganismo va a producir una serie de metabolitos secundarios que la mayor parte de ellos van a ser para poder aprovechar sustancias nutritivas alternativas que hasta ese momento no ha utilizado porque no le ha hecho falta, porque ha tirado de otras más fáciles, o empieza a producir sustancias, por ejemplo, que le van a permitir quitarse competencias del medio. De hecho, los antibióticos que estamos utilizando normalmente, pues se obtienen en la fase estacionaria. Con esto os quiero decir que si nosotros somos capaces de crear las condiciones adecuadas para que los microorganismos expresen el potencial que tienen, ese potencial posbiótico, porque hoy día se puede secuenciar con facilidad un genoma microbiano, no es complicado y es hasta barato. O sea, no es que uno por deporte vaya, no tengo nada mejor que hacer la tarde del sábado, pues me voy a poner a secuenciar un microorganismo. No es. Pero hoy día es bastante asumible, de manera que ahí, una vez que se secuencia, te das cuenta del potencial que tiene el microorganismo, porque los microorganismos no están expresando continuamente toda la información que tienen, sino que esa información la van a expresar en base a las respuestas y al ambiente en el que se encuentran. Y ese ambiente es el que nosotros podemos manipular, buscando a ver esos microorganismos qué es lo que pueden sintetizar y que nosotros podamos aplicar. De manera que aquí lo que tenéis pues son todos los factores con los que nosotros podemos jugar para hacer crecer a nuestros probióticos en esas condiciones y después analizar esos posbióticos, esos metabolitos secundarios, qué efecto pueden tener. Y podemos jugar, por ejemplo, con la concentración de oxígeno, podemos probar la microaerofilia, la anaerobiosis, podemos jugar con la iluminación, podemos jugar con la presión, con los gradientes de pH, con las temperaturas, de manera que eso abre unas posibilidades extraordinarias. Solo por poneros un ejemplo, hicimos un experimento donde, como os digo, nosotros trabajamos con un probiótico que aislamos de la piel de dorada. No es una bacteria acidoláctica, se trata de una Shebbanella y es con la que hemos estado trabajando pues, desde el año 2002 para intentar llegar a entender bien las interacciones que se dan tanto entre los patógenos y el probiótico y el hospedador. Bueno, pues nosotros cogimos a nuestro probiótico, lo hicimos crecer en una placa donde habíamos puesto un medio de cultivo y la incubamos una parte a 15 grados y otra a 23 grados. Lo único que variamos fue la temperatura de incubación. Recuperamos los productos extracelulares
de las bacterias crecidas a 15 y a 23 grados y analizamos, hicimos su proteoma y analizamos inicialmente, porque eso todavía estamos puliendo los resultados, pero lo que sí pudimos observar es que cuando crecían a 15 y a 24 grados había un gran número de proteínas, más de 500 proteínas, bueno, que eran comunes, se producían tanto en una como en otra. Pero las proteínas que se sintetizaban solo a 15 o solo a 23, bueno, pues si os dais cuenta hay una diferencia extraordinaria. Mientras que hay 11, poco más de 10 proteínas que van a ser propias que el microorganismo ha desarrollado, ha expresado solo a 15 grados, pues ese número se eleva a más de 100 a 23 grados. Bueno, el metabolismo lo va a tener más activado, pero bueno, eso ya nos está indicando que efectivamente nosotros podemos incidir sobre la capacidad que tienen de producir diferentes sustancias. Aquí lo que hicimos fue volver a repetir el experimento, pero esta vez, además de la temperatura, pues prolongamos el tiempo de incubación. En vez de 24 horas, bueno, pues lo hicimos a 48. Y recuperamos los productos extracelulares, esos posbióticos, y los pusimos en contacto con 5 líneas celulares diferentes de peces. Una era de cerebro, otra era hepática y otra era de fibroblastos de dorada. Y lo que nos llamó la atención es que en el caso de la línea celular de hepatocitos, pues conseguíamos con esos ECPs, dependiendo de la temperatura, pues conseguíamos que la viabilidad celular se incrementara. O sea, se incrementaba el número de células. Y eso nos hizo recordar que en uno de los primeros trabajos que hicimos con el probiótico nosotros observamos que en el caso del hígado se reducían las acumulaciones de grasa en aquellos peces que habían recibido el probiótico. Eso se hizo en lenguado. Y entonces los lenguados que recibían este probiótico, pues resulta que se había observado por microscopía, como os digo, que el estado tenía una menor esteatosis, porque esto se hizo al principio. Entonces, las primeras dietas que se aplicaron en lenguado pues, no estaban pulidas, no estaban afinadas para el lenguado, y entonces producían unos problemas de hígado graso considerables. Vamos, de hecho, esto también se hizo en intestino, que lo hicimos con Javier Alarcón, que fue el que hizo toda la parte de microscopía, y nos decía, Miguel Ángel, que es que se reducen los acúmulos de grasa en los enterocitos, y en hígado pues también se observó. Entonces, bueno, aquí parecía que había teníamos alguna forma de ligar un efecto que habíamos visto con el microorganismo en vivo con los productos que este microorganismo producía. Efecto que, ya os digo, es dependiente de la temperatura, y esto lo hicimos, se me olvidaba decirlo. Fijaros, aquí veréis que hay distintas siglas. F quiere decir que es que lo hicimos crecer sobre pienso. El pienso que recibían los microorganismos, que recibían los peces, fue nuestro medio de cultivo. Poníamos una placa de celofán encima para poder recuperar bien los productos extracelulares. Y ese experimento lo hicimos en un medio convencional, como bueno, es un medio de cultivo que se utiliza mucho en microbiología, que es el agar tristicasa de soja. Y sin embargo, fijaros, en los CCP que recuperábamos del probiótico crecido en ese medio sintético, no se observó ese efecto. Cosa que sí se hizo con el pienso. Luego ya no está diciendo que el microorganismo crecido en ese medio tiene una capacidad posbiótica completamente diferente. Y ya claro, ¿qué pasa? Y así conecto un poco con todo lo que se ha hablado antes de las macro y de las microalgas. Porque, bueno, yo con el tema de los posbióticos venía aquí un poquito como metido ahí con calzador, pero ¿qué pasa? Bueno, que como se han dicho en todas las ponencias anteriores, las algas, tanto las micro como las macro, cada vez son componentes más frecuentes en los piensos, bien intentando como sustitutivo, bien como aditivo, pero cada vez son más frecuentes, y eso va en el pienso. Y ese pienso va a llegar al digestivo. Por tanto, ¿qué es lo que nos planteamos? Oye, ¿qué ocurre si lo mismo que os he mostrado antes lo hacemos en medios donde
están las microalgas. De manera que lo planteamos, volvimos a cultivar nuestro probiótico en esos medios que llevaban microalgas, la nanoclorosis, isocrisis, clorela. Es que estoy mirando a Javier porque es un experimento que estamos haciendo con ellos. Vamos, que llevamos muchos años trabajando y entonces, bueno, probamos con varias microalgas que nos había dicho Javier y lo probamos con microorganismos que habíamos aislado a partir del intestino de doradas que habían recibido una mezcla, en el pienso habían recibido una mezcla de estas microalgas. De manera que las actividades que empezamos a mirar, bueno, vamos a ver si esos posbióticos que nosotros hemos recuperado, oye, tienen algún efecto de biocontrol, pero no de biocontrol viendo si, lo típico, si se inhiben los microorganismos, no. Vamos a ver si tiene efecto sobre la formación de biopelículas de patógenos. Las biopelículas, los biofilms de los patógenos, bueno, pues es uno de los factores de virulencia más importantes que puede tener un microorganismo, porque le va a permitir crecer en un entorno que, para entendernos, se fabrican ellos mismos, donde, por ejemplo, los antibióticos va a ser muy difícil que penetren y en ese biofilm se van a estar los microorganismos intercambiando, entre otras cosas, por ejemplo, material genético, con lo cual se pueden estar transmitiendo información cruzada sobre factores de virulencia, sobre resistencia a antibióticos y además son reservorios de patógenos. Luego, poder reducir la capacidad de formación de biopelículas por parte de patógenos, bueno, pues ha sido un factor que nos ha interesado de siempre. Y lo probamos con dos patógenos como son Aeromonas hydrophila y Vibrio anguilarum, que son dos patógenos importantes para peces. Y pudimos comprobar que esto que veis aquí, que os estoy señalando, bueno, pues son esos productos extracelulares que habíamos obtenido, por ejemplo, a partir de la cepa 169, que era un bacillus que había sido crecido en nanoclorosis. Otra cepa, la 216, que estaba crecida en TSA, en tristicasa de soja. Este que había sido crecido en clorela, esta otra cepa en nanoclorosis y en espirulina. Y aquí veréis que lo que se ve es el porcentaje de absorbancia y el control. Es decir, esta es la máxima cantidad de biofilm que era capaz de producir este patógeno. Y pudimos comprobar que teníamos productos extracelulares obtenidos de esos microorganismos crecidos sobre esas microalgas que eran capaces de reducir la formación de esa biopelícula. Pero, por ejemplo, nuevamente, si os dais cuenta, en el medio normal, digamos, en el medio sintético, esa capacidad de reducir el biofilm, el microorganismo también tenía capacidad, pero lo reducía muchísimo menos. Luego fue un dato que nos llamó la atención. Por contra, fijaros, en Vibrio anguilarum, aunque también hay reducciones significativas, sin embargo, esa reducción no es tan importante como en Aeromonas. Luego nos está indicando que podemos dotarnos de herramientas que incluso pueden ser bastante específicas para diferentes patógenos. Otra actividad que analizamos fue, nuevamente, cogíamos estos productos extracelulares y se nos ocurrió, bueno, vamos a plantearnos el efecto que pueden tener esos productos extracelulares sobre la expresión de los genes implicados en la síntesis de una toxina que produce un patógeno muy importante, que es Photobacterium danselae, subespecie piscicida, que afecta a dorada, que afecta a lenguado, que afecta a lubina. Y uno de los factores de virulencia más importantes que tiene es precisamente la síntesis de esa toxina, que lo que hace es inducir apoptosis en los macrófagos. Bueno, pues lo analizamos, pusimos el patógeno en contacto con los extractos obtenidos a partir de esos cultivos hechos en pienso y piensos con algas, porque ahí ya empezamos a hacer la mezcla de pienso junto con la mezcla de algas y nos llevamos la sorpresa de que efectivamente teníamos extractos que
que inhibían la expresión de ese gen, reducían la expresión. Eso lo hemos visto in vitro. Actualmente estamos intentando hacer un experimento donde vamos a poner en contacto los macrófagos de dorada para poner a la vez estos posbióticos y al patógeno y ver si in vivo, pues efectivamente esos patógenos no entran en apoptosis, pero ya os digo que a nivel de expresión sí estamos viendo que esos productos extracelulares reducen la expresión del gen codificante de esa toxina. Y bueno, me dijeron 20-25 minutos, creo que me he ajustado a la exposición. Como os decía, solo abrir una nueva posibilidad al uso de los probióticos, no tanto como ya organismos vivos, sino aprovechando el potencial que tienen como productor de sustancias o bien de sus extractos para obtener efectos beneficiosos. Y bueno, siempre termino con esta diapositiva, pues, igual que decía Javier, los que venimos del grupo de investigación, a esta altura de nuestra vida nosotros ya no hacemos nada, o sea, dependemos de gente que está en el laboratorio, pues nosotros ya estamos en tareas administrativas completamente. Entonces, bueno, pues un recuerdo para mis compañeros de laboratorio. Pongo 2 fotos porque así los tengo a todos, siempre hay alguna en la que me falta alguno. Y bueno, como somos un grupo de investigación de una universidad pública, pues ahí os pongo la financiación pública, que es la que ha estado manteniendo la mayor parte de nuestra investigación. Pues nada, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. No has perdido un ápice de frescura y has estado tan brillante como siempre. No esperaba menos. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Veis cómo hay que quererlo? No le queda otro remedio. ¿Alguna pregunta por parte de los asistentes? ¿No? ¿Sí? Wilson. Hola, ¿puedo hablar en portugués? Sí, mejor. Obrigado. Gracias por la presentación. Quizás yo no lo haya entendido bien, pero ¿cuál es el escenario legal de los para y posbióticos? Si podemos usarlos en alimentos para la acuicultura. Quizás esto no lo he entendido. La segunda pregunta es, ¿cuál es el escenario de alimentación animal versus food, alimentación humana en cuanto a regulación legal? Si ya existen más aprobaciones en el FIT y si eso obviamente tiene sentido. En portugués, porque me creía que iba a ser portuñol. Entonces, de todas formas, creo que te he entendido. O sea, me preguntas sobre el ámbito para lo que es el uso real de los posbióticos en el panorama legal. En la Unión Europea yo creo que va a seguir siendo complicado, porque es que somos muy complicados. O sea, en la Unión Europea nos estamos poniendo unas legislaciones muy restrictivas para nosotros mismos y después nos tragamos todo lo que viene de fuera. O sea, vamos a ser así de claro. Entonces, bien sean para probióticos, bien sean posbióticos, tendrán que pasar las normativas que estén descritas. Cabe pensar que como aditivo, porque esto no dejará de ser un aditivo, si es que se decide aplicar, porque pues tendrá que seguir la reglamentación. Quiero pensar que será algo más fácil, porque claro, intentar acreditar un microorganismo vivo que para colmo no es una bacteria acidoláctica, te lo digo porque, bueno, claro, nosotros contactamos con empresas porque tenemos un probiótico, vamos, no es hacerme propaganda porque vamos, me voy a jubilar dentro de unos años y ya no tengo ya que justificar nada. Pero tenemos un probiótico que es extraordinario. O sea, nosotros induce efectos antioxidantes, reduce la mortalidad por patógenos, o sea que tiene un montón de cosas.
contactamos con una empresa, claro, la empresa dijo, mira, al final es que acreditarlo va a costar un dineral para lo que a mí me supone, por ejemplo, la producción de pienso de dorada. El problema es ese, que es que en la Unión Europea lo ponen muy complicado. Pero bueno, como soy investigador, esa es la ventaja que tengo. O sea, a mí lo que me mueve es la investigación. Vamos planteando dudas, vamos proponiendo alternativas y las empresas sois las que tendréis que valorar si interesa o no interesa. Pero vamos, que somos conscientes de que es complicado. Ya te digo que en aquella reunión me comieron la moral. Habrá que volver a contactar con el responsable a ver cómo está la situación. Bueno, perdona, me has hecho 2 preguntas. No sé si te las he contestado las 2 en una o... Feed versus food. ¿Cuánto es food? ¿Es diferente? La calidad de... Si los probióticos para alimentación humana hay más que en el feed. En el feed solamente tenemos uno aprobado. ¿Y en el food hay más o es solamente uno? Y también son bacterias ácido lácticas. Es que no sé si lo he entendido. No sé. Para alimentación humana, Sí. ¿cuántos están aprobados? ¿Que cuántos hay probados? Para alimentación humana, ¿cuántos hay aprobados? No sé. Hay un montón. Entonces, Es por eso, porque claro, es tan difícil tener para los animales, pero para nosotros sigue todo bien. claro, bueno, es que si entramos ahí me voy a pegar 25 minutos nada más que hablando de... Porque Bueno, es que sí, en Portugal me imagino que hace unos años pasaría lo mismo que pasó aquí. Había un producto, no vamos a dar marcas, que parecía que si no se lo dabas a los niños eras un mal padre, porque es que te garantizaba casi que el niño era inmune. Y eso te estaba adicionando al yogur. Entonces, en humanos no sé, ya te digo, se están aplicando, vamos, montones, pero son bacterias acidolácticas. El problema es cuando tienes uno que no es una bacteria acidoláctica. Si es una bacteria acidoláctica, la tienes bastante más fácil. De hecho, como te decía, Pediococcus acidolacticis es el único, pero es una bacteria acidoláctica. Y es que ahí sí ha habido muchos intereses y se ha metido. Entonces, hablando así de probiótico, muchas veces decíamos, mira, lo que tenemos que encontrar uno que seamos capaces de colocarlo en China. Si os parece, después en el debate final podemos abordar de nuevo esta temática. Vale. Bueno, pues muchísimas gracias, Miguel Ángel. Damos paso ahora a nuestra última ponente, Patricia, al estrado.